Muy bien, vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme o MRU por sus siglas. Es el movimiento más simple que pueden tener los objetos. Se presenta cuando un cuerpo viaja en línea recta a una velocidad constante. Entonces, por ejemplo, una cinta transportadora, ¿sí? Esas que se utilizan a nivel industrial, trabajan a una velocidad constante y es un claro ejemplo del movimiento rectilíneo, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene este movimiento rectilíneo? Primero, que la velocidad, por ejemplo, de esta caja siempre va a ser constante. Segundo, que va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si un auto viaja 100 km por hora en línea recta, en la primera hora va a recorrer 100 kilómetros, en la segunda otros 100 kilómetros y así, de manera que una vez que haya, por ejemplo, transcurrido 3 horas, va a haber recorrido 300 kilómetros, ¿sí? Entonces, recorre distancias iguales en tiempos iguales. La velocidad y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, es decir, en este caso la velocidad va hacia allá y el vector desplazamiento también coincide, tiene la misma dirección y el mismo sentido. La magnitud y el desplazamiento coincide con la distancia recorrida y la magnitud de la velocidad coincide con la rapidez, ¿sí? Entonces, se describe el movimiento rectilíneo uniforme. Para ilustrar cómo se puede describir este movimiento, consideremos el movimiento de una botella colocada sobre una banda transportadora, ¿sí? Que viaja a una velocidad constante. Como vemos acá en esta figura, vemos esta botella que va a viajar con una velocidad que ya sabemos que es constante, ¿sí? Entonces, a medida que medimos las distancias recorridas y los tiempos recorridos de la botella, podemos armar, ¿sí?, un cuadro teniendo en cuenta la distancia y el tiempo. Por ejemplo, cuando alcanzó la posición B, la distancia recorrida fue de 5 metros, ¿sí? Vemos acá que cuando alcanzó la posición B, esta posición que tenemos aquí, recorrió 5 metros y tardó 2,5 segundos. Transcurrido 2,5 segundos decimos que recorrió 5 metros también. Cuando alcanzó la posición C, la distancia recorrida de A hasta C fue de 10 metros. Esta distancia recorrida de A hasta C sabemos que fue de 10 metros y el tiempo que tardó fueron 5 segundos. Y así podemos ir viendo los distintos puntos D, E y F, la distancia que hizo desde el punto A al punto D, del punto A al punto E y del punto A al punto F y cuánto tiempo transcurrió. Entonces, si nos preguntan cuál es la distancia recorrida por la botella en 10 segundos, sabemos que son 20 metros, ¿sí? Entonces, en virtud de la información que tenemos en la tabla, ¿sí?, podemos ver de manera rápida cuáles son las características del movimiento rectilíneo de la botella. Y podemos describir ese movimiento mediante esta gráfica que tenemos acá abajo, en donde relacionamos tiempo y distancia, ¿sí? En el eje horizontal colocamos el tiempo y en el eje vertical la distancia. Al graficar los datos obtenidos, vamos a obtener una línea recta. Sabemos que, por ejemplo, la pendiente de una línea recta se calcula tomando la elevación sobre el avance. Por ejemplo, en este caso tomo del punto D al punto E, tiene un avance de 2,5 segundos. Y del punto D al punto E tiene una elevación de 5 metros. Esto nos permite inferir que tiene una pendiente, esta pendiente de metros sobre segundo, ¿sí? Me está dando la magnitud, esto sería la magnitud de la velocidad de la botella, velocidad, ¿sí?, o sea, 2 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, como la gráfica es una línea recta y la pendiente es la misma a lo largo de ella, siempre la magnitud de la velocidad va a ser la misma, ¿sí? Obviamente que si varía la pendiente, ¿sí?, entre más inclinada sea la pendiente de una gráfica distancia-tiempo, mayor va a ser la rapidez. Eso recuérdenlo. Entonces, en todos los casos vamos a tener una velocidad de 2 metros sobre segundo, porque si yo después hago el mismo cálculo para cada punto, para el punto del B al C, del C al D, del F al G, voy a obtener siempre 2 metros sobre segundo. Y eso me está demostrando que la velocidad es constante. Si hacemos una gráfica, ¿sí?, en donde tomamos la magnitud, ¿sí?, de la velocidad
que en este caso sabemos que es la misma que la rapidez, y le asignamos la velocidad al eje Y y el tiempo al eje X, vamos a ver que vamos a obtener una línea recta paralela al eje horizontal, como lo vemos acá en la figura, ¿sí? Esto se debe a que para todo instante la rapidez, su magnitud y la velocidad se mantuvo constante. La gráfica de rapidez-tiempo es útil porque el área entre la curva y el eje del tiempo representa la distancia recorrida por la botella o por cualquier móvil que estemos analizando. Así el área sombreada que vemos acá, esta área de acá, corresponde a la de un rectángulo y el área de un rectángulo se obtiene multiplicar largo por ancho. Entonces en nuestro caso será de 2 metros sobre segundo por 5 segundos, cuyo resultado es igual a la distancia recorrida de 10 metros. ¿Sí? El área sombreado bajo la línea horizontal de la gráfica representa la distancia recorrida en un tiempo de 5 segundos. Entonces, podemos describir el movimiento de la botella mediante una ecuación. ¿Sí? Yo tengo que, partimos de la definición de pendiente, es elevación sobre avance. Entonces, la elevación va a corresponder a la distancia, según la gráfica anterior, va a corresponder al tiempo. Y la pendiente va a ser igual a la velocidad. Entonces, reemplazando, tenemos que velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. Si para el ejemplo de la botella que estábamos viendo, la velocidad sabemos que es constante y va a ser igual a 2 metros sobre segundo. Muy bien, vamos a ver este ejemplo. Un autobús viajó a lo largo de una carretera recta. Si su movimiento se representó por la gráfica que aparece en la figura, como vemos acá, tenemos la gráfica del recorrido de ese autobús y tenemos los puntos A, B, C, D y E marcados. Me da 4 preguntas. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad media del autobús? ¿Cuál es la magnitud del desplazamiento del autobús durante las primeras 4 horas? ¿Cuál es la magnitud de la velocidad media del autobús durante el recorrido de 4 horas? ¿Y en qué intervalo el autobús permaneció en reposo? Bueno, entonces vamos a ver el punto A. Para resolver el punto A, ¿cuál es la magnitud de la velocidad media? ¿Sí? Podemos calcular si se conocen las coordenadas, por ejemplo, de los puntos A y B. ¿Sí? Entonces, yo sé que de acuerdo con los datos, de acuerdo con la gráfica, ¿sí? El punto A tiene 0 horas, 0 kilómetros. El punto B tiene 1 hora, 100 kilómetros. ¿Sí? Entonces, yo tengo que la velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, acá sería la magnitud del desplazamiento sobre tiempo. Entonces, en función de las coordenadas que tenemos, yo tengo que, por ejemplo, distancia 2 menos distancia 1 sobre menos el tiempo del punto 1. Y aplicando las coordenadas del punto A y B, me va a quedar 100 kilómetros menos 0 kilómetros, 0 horas. Entonces, sustituyendo los valores, la velocidad media del autobús es 100 kilómetros por hora. La pregunta me dice, ¿cuál es la magnitud del desplazamiento del autobús durante las primeras 4 horas? Entonces, para el punto B, el valor del desplazamiento se determina identificando las coordenadas de la posición inicial y final del autobús. Entonces, yo tengo que la posición inicial es el punto A, o sea, el punto 0 horas, 0 kilómetros. Y la posición final es el punto E, que es 50 kilómetros. El valor del desplazamiento se obtiene restando la posición final menos la posición inicial. Entonces, del desplazamiento va a ser igual a la distancia total, va a ser igual, la magnitud del desplazamiento va a ser la inicial, o sea, 50 kilómetros menos 0 kilómetros. Entonces,
resultado 50 kilómetros. ¿Sí? La pregunta C me dice, ¿cuál es la magnitud de la velocidad media del autobús durante el recorrido de 4 horas? Bien, entonces, para el punto C, la magnitud de la velocidad media es igual a la magnitud del desplazamiento total dividido el tiempo total. O sea que tenemos la magnitud del desplazamiento total es 50 kilómetros. La magnitud del desplazamiento total son 50 kilómetros. Y el tiempo que me dice 4 horas. O sea que la velocidad media va a ser igual a 12,5 kilómetros por hora. Y el punto D me dice en qué intervalo el autobús permaneció en reposo. De la gráfica se observa que después de 1 hora de inicio hasta la segunda hora, ¿sí?, la posición del autobús permaneció en 100 kilómetros de su punto de partida. Entonces se comprueba que acá la magnitud de la velocidad es 0. Va a estar dada por las coordenadas del punto E. 1 hora, 100 kilómetros. La posición final va a estar dada por el punto C. 2 horas, 100 kilómetros. Entonces, si yo calculo, ¿sí?, distancia final menos distancia inicial, tiempo final menos tiempo inicial, 1 hora. Y esto me da como resultado la velocidad igual a 0 kilómetros en la hora. ¿Sí? Entonces sabemos que podría haber calculado la distancia total recorrida. Entonces, observando la gráfica, tengo acá recorre 100 kilómetros, acá otros 100 kilómetros y acá 105 kilómetros. Entonces, al sumar todos los vectores de desplazamiento, voy a tener que la distancia total recorrida por el autobús es de 450 kilómetros. Vieron que hay una diferencia.